León de la tribu de Judá de Puebla, México, presenta su programa Palabra de Vida, en la conducción del pastor Noé Martínez. Presencia de Dios, toca mi corazón. Bien. Bendiciones, mi hermanito Noé, en esta mañana, siervo. Mil disculpas, siervo. Tuvimos problemas con el programa de VMix. Es el programa que usamos para transmitir Facebook Live. Bueno, gracias a Dios ya se arregló el problema. Siervo, ya estamos totalmente en vivo y en directo. Le dejo el tiempo para que salude a toda la bella audiencia. Adelante, siervo. Amén, amén. Muy buenos días, hermano Pastor Víctor Díaz. Dios le bendiga. Director general de Serio Trompeta Final, Ríos de Agua Viva y Facebook Live. Ahora también saludamos con mucho gusto a las estaciones hermanas que se unen a esta transmisión en Oaxaca, que son Radio Rey Jesús en Santiago, Jamiltepec, en el 105.3 FM, Radio Rey Jesús Río Grande en Oaxaca, México, también en el 106.5 de FM, y Radio Rey Jesús Cieneguillas, Miahuatlán en Oaxaca, en el 106.9 de FM. Le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo y agradecemos también cada uno de los que participan, a nuestro hermano Víctor, por darnos esta oportunidad de poder salir al aire y transmitir la bendita palabra del Señor. Que Dios bendiga a todos los que participamos en este servicio. Amén. Bueno, la palabra del Señor el día de hoy quiere llevarnos a una reflexión, a un aprendizaje, ya que a nuestro Dios poderoso le interesa trabajar en el carácter de la iglesia, en el carácter de la persona, en el carácter de cada uno de nosotros, ya que el carácter es el que muchas veces detiene las bendiciones. Debemos buscar mejorar nuestro carácter y de esa manera entonces poder recibir o abrir o permitir el fluir de lo que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. Vayamos al libro de San Mateo, en su capítulo 24, leamos los versículos 45 al 51. Amén. Dice así la palabra bendita del Señor. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Oramos al Señor. Padre celestial y poderoso Rey, soberano Señor, te rogamos humildemente, en el nombre santo de nuestro Salvador Jesucristo, que nos ayudes y bendigas a la audiencia que puede escuchar tu mensaje, para que de esa manera pueda, Señor, llevar a la práctica esta enseñanza y darse cuenta que tus bendiciones están dadas y que solo esperas que alguien las crea, las tome. De esa manera, entonces, Señor, te rogamos que nos ayudes a mejorar nuestro desempeño, nuestro carácter, porque entonces es lo que está bloqueando o estropeando las bendiciones que tú has derramado sobre cada uno de nosotros. Sabiendo que eres bueno, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos y hermanos, la pregunta entonces es, ¿quién es el siervo fiel y prudente?
Para nuestro Señor Jesucristo, ¿quién sería el siervo fiel y prudente? La palabra nos muestra aquí mismo en el libro de San Mateo, en su capítulo 24, pero los versículos 42 al 44, que la respuesta está aquí. Dice la palabra: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La palabra de Dios nos responde la pregunta que el Señor mismo hace: ¿quién es el siervo fiel y prudente? Dice la palabra: el que vela. ¿Y quién es el siervo fiel y prudente? Dice la palabra: el que está preparado. Así que es necesario velar y estar preparado, porque cada uno de nosotros ha recibido un encargo especial, un mandato. Dios nos ha dado dones, son dones internos, externos, dones espirituales o materiales, o dones personales o compartidos. De tal manera que cada uno es necesario descubrir lo que el Señor ha dado para cada uno de nosotros y así poder manifestar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Amén, bendito es el Señor. Así que entonces, la pregunta que el Señor nos hace el día de hoy: ¿quién es el siervo fiel y prudente? Dijimos, es el que vela y está preparado. Pero la pregunta es, ¿qué es velar para el Señor? La respuesta o definición de la palabra velar es vigilar, mantenerse despierto, ser prudente o estar atento. Hablando de esta palabra que dice Juan, que la carne nada es, sino que lo que da vida es el espíritu. Esta palabra es espíritu y es vida, dice Juan en su capítulo 6, de tal manera que entendemos que entonces el velar se refiere a un velar espiritual, no un velar literal en donde ya no puedas dormir, sino que de manera espiritual mantenerse despierto, mantenerse vigilante, ser prudente y estar atento en el espíritu. ¿Cómo podemos lograrlo? La palabra nos lo enseña en Efesios 6:18 por medio del apóstol Pablo, que dice: orar en todo tiempo, con todo tipo de oración, con súplica y ruego. Así que nosotros podemos velar si oramos, si nos mantenemos orando en todo tiempo. Pero también la palabra nos respondió que el siervo fiel y prudente es aquel que está preparado. Y estar preparado significa buscar intensamente al Señor, santificarnos, despojarnos del viejo hombre. Por lo tanto, el estar preparado no significa que tengas un conocimiento intelectual o teológico de tal manera que seas una eminencia, sino que el Señor quiere mostrarnos o revelarnos que la preparación al que Él se refiere significa buscar intensamente al Señor en nuestro espíritu, santificarnos y sobre todo despojarnos del viejo hombre. Así entonces, la pregunta que nos hace el Señor en San Mateo 24, 45, que fue: ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Dice: bienaventurado es aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes Él le pondrá. La palabra entonces nos confirma y afirma que el siervo fiel y prudente será el que está orando, el que está despierto espiritualmente, pero también el que se prepara, el que se limpia de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Así entonces podemos darnos cuenta que el estar preparado no es el que tiene un gran conocimiento, sino que aquel que busca intensamente la presencia del Señor y deja las cosas terrenales para mirar las celestiales, despojándose del viejo hombre. La palabra nos habla de una historia, de una parábola, hablando de las 10 vírgenes. Aquella parábola nos muestra de
quiénes fueron siervos fieles y prudentes y quiénes fueron imprudentes, ya que la palabra nos muestra que cinco vírgenes prepararon sus lámparas con aceite, y cuando el marido llegó a medianoche, ellas pudieron entrar porque ellas tuvieron modo de alumbrarse y llegar hasta la puerta del marido. Pero 5 fueron insensatas, imprudentes, de tal manera que aún siendo vírgenes no pudieron entrar. ¿Por qué? Porque les faltó aceite, les faltó velar, les faltó estar preparadas. Así que entonces podemos darnos cuenta que el Señor nos habla de quién es el siervo fiel y prudente, porque el Señor lo bendecirá. Pero si estamos diciendo que la bendición ya se ha derramado y que la gloria del Señor ha sido puesta en nuestros corazones, entonces, ¿cuál es el asunto que nos trae hoy a la reflexión? Precisamente el título que le hemos puesto a la enseñanza, que cada uno de nosotros, el problema es que en su carácter, en la forma de desenvolverse, de reaccionar a las adversidades, es que muchas veces estropea esas bendiciones. Así que el día de hoy el Señor quiere mostrarnos que el mal carácter es el que puede estar quitándonos las bendiciones que el Señor nos ha dado. La palabra del Señor nos lleva entonces a la segunda parte del texto base que estamos hoy analizando, en el libro de San Mateo, en su capítulo 24, pero ahora en sus versículos 48 al 51 que leímos. Dice la palabra: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será lloro y el crujir de dientes. Nosotros debemos entender que el Señor está buscando instrumentos, vasos de honra, vasos útiles para el servicio del Señor, y que cada uno de nosotros tiene o ha recibido la bendición, pero que muchas veces la actitud, el mal carácter lo está llevando a estropear las cosas. La palabra de Dios nos habla de un siervo malo, un siervo que empezó a comenzar a golpear a sus consiervos. ¿Por qué? Por ese mal carácter, por esa reacción que muchas veces el ser humano tiene. Vamos a la palabra del Señor, a un ejemplo que nos habla claramente de el carácter cuando no es controlado nos lleva a veces a perder bendiciones. El don y la bendición de Dios ya está dado, nos lo ha dado, pero a veces el carácter, el temperamento puede llevarnos al pecado y a perder entonces las bendiciones, a enterrar el talento. La palabra del Señor nos habla de que el reino de los cielos es parecido a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. La palabra nos habla en el libro de San Mateo, en su capítulo 25, de la parábola de los talentos. Dice en su versículo 24 que un hombre fue negligente al entregarle al Señor un talento y lo enterró. Dice la palabra: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo al Señor: que conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparzo? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, ahí será lloro y el crujir de dientes. La palabra de Dios, hermanos, nos está mostrando que muchas veces el temor
Muchas veces el no querer aceptar o creer que nosotros somos los instrumentos, nosotros somos los escogidos del Señor, porque puedes oír la palabra, por lo tanto eres hijo del Señor, porque los hijos del Señor conocen al Señor, oyen su voz y le siguen. Así que si te deteniste a escuchar esta palabra, este mensaje, entonces es para ti. Tú eres el instrumento que el Señor está esperando se levante, y no seas instrumento negligente, siervo inútil que el Señor tenga que rechazar en el día postrero. Así podemos entonces ver que en el libro de Éxodo, en su capítulo 2, el Señor quiere mostrarnos cómo un hombre, teniendo la bendición del Señor, pudo haber estropeado las cosas y tener que pasar 40 años en el desierto. La palabra del Señor en el libro de los Hechos, en su capítulo 2, nos muestra los versículos 11 al 14. Dice el Señor: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a los hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. La palabra del Señor nos muestra cómo Moisés, sintiendo que el Señor había puesto en su vida la necesidad o la responsabilidad de libertar al pueblo, de defender a sus hermanos hebreos, es que entonces, al mirar que es golpeado uno de ellos, reacciona visceralmente, reacciona con un carácter violento y mata a aquel egipcio. La palabra egipcio significa en hebreo mitraim, que significa el que te lleva a tu límite. Una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta el día de hoy, hermanos, es que nosotros debemos estar preparados. Si no velamos y estamos preparados, no podremos ser esos siervos fieles y prudentes que el Señor está buscando, porque el enemigo te va a querer llevar a Egipto, el enemigo te va a querer llevar a tu límite, el enemigo sabe que tú reaccionas visceralmente, el enemigo sabe que tú con violencia reaccionas cuando estás llevado al límite. Por eso el Señor hoy quiere hablar a tu corazón, quiere mostrarte que es necesario darte cuenta que debemos velar, debemos estar preparados. Y dijimos que velar es orar en todo tiempo, con todo tipo de oración. Y preparado significa buscar intensamente la santidad, buscar despojarnos de aquel viejo hombre, de aquella vieja mujer que quiere llevarnos al extremo, a lo visceral, a explotar, a reaccionar animalmente, a reaccionar violentamente, y eso entierra el talento, eso nos lleva a que estropeemos las bendiciones que el Señor ha puesto ya en nuestras manos. Bendito es el Señor. Así que la palabra de Dios quiere mostrarnos por medio de este siervo, en el libro del Éxodo, en su capítulo 32, que también el Señor nos muestra que el carácter puede quebrar la bendita palabra del Señor. Vamos, hermanos, al libro del Éxodo, en su capítulo 32, para que nos demos cuenta cómo el Señor nos muestra que este siervo reaccionaba de manera violenta y que entonces de alguna manera estropeaba las cosas. Dice la palabra, Éxodo en su capítulo 32, versículos 19 al 21. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho, y tomó, perdón, hermanos,
y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te han hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Así que la palabra nos muestra que Moisés, habiendo estado con el Señor 40 días, habiendo recibido las tablas de la bendición, los 10 mandamientos, escritos por el dedo de Dios, hace que entonces, al descender de la montaña, encontrando al pueblo en aberración, en un desquicio total, hace que este siervo Moisés reaccione con ira. Dice la palabra que ardió en ira Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. El Señor hoy quiere mostrarnos, hermanos, que si nosotros no velamos y estamos preparados, no seremos esos siervos fieles y prudentes que está buscando el Señor. Es necesario que hoy te des cuenta que muchas veces tu carácter es el que está retrasando las bendiciones. Muchas veces la reacción que tienes visceral es la que está llevándote a que rompas con la palabra del Señor. Es lo que te está llevando al extremo, es lo que te regresa a Egipto, es lo que el enemigo quiere hoy llevarte al engaño, para que entonces vuelvas nuevamente a recordar lo que hay en Egipto y de esa manera te apartes de las bendiciones que el Señor ya ha puesto en tu vida, ha puesto en tu corazón. La palabra de Dios también nos habla en el libro de los Números, en su capítulo 20, también hablando de este siervo, cómo la reacción que él tiene lo lleva entonces a perder bendiciones. Libro de los Números, en su capítulo 20, nos hablan de este mismo siervo Moisés, que de una manera violenta golpea la roca cuando el Señor le mandó que le hablase a la roca. Bendito es el Señor. Número, en su capítulo 20, leemos los versículos 3 al 12, que dice: habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos, y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacará agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunió Moisés a Aarón y a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña, y con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Cuando nosotros nos violentamos, cuando nuestro carácter nos lleva al extremo, podemos perder bendiciones. Es necesario poner atención a lo que la palabra nos enseña. El Señor no quiere sacrificios antes que la obediencia. Es mejor la obediencia que los sacrificios. Así que es importante nosotros aprender de esta historia, que el Señor quiere que el fiel y prudente sea aquel que vela y que está preparado y que está atento a la palabra del Señor, no transquiversándola, no interpretándola a su manera, sino que obedeciéndola.
para que de esa manera entonces el carácter, la reacción visceral no nos saque, no nos lleve, no nos mueva de lo que nosotros ya tenemos en el corazón, que es la presencia del Espíritu de Dios, que nos quiere guiar para el éxito, para el triunfo, para que la palabra del Señor sea palpable, se desarrolle y se muestre ante los ojos de cada uno de nosotros. Pues la palabra nos muestra que el carácter de Moisés lo llevó a que no pudiese llevar al pueblo a entrar a la tierra prometida. La palabra nos dice en esta fracción que acabamos de leer del libro de los Números, que el Señor le dijo claramente a Moisés, háblale a la peña. Sin embargo, Moisés, trayendo al pueblo, diciéndole pueblo rebelde, entonces es que se toma a persona propia el hecho de que iba a hacer sacar agua de la peña. Nosotros somos instrumentos nada más. El reino de los cielos es del Señor. Los dones, las bendiciones, ministerios que ha dejado son del Señor. Nosotros solamente somos administradores de sus bienes, siervos para el servicio del Señor, y que es importante entonces que aprendamos que no debemos ensoberbecernos ni dejarnos engañar por este responder visceral que a veces tenemos. Debemos cuidar entonces que nuestra reacción no nos lleve a perder las bendiciones. Debemos buscar mejorar nuestro carácter. ¿Cómo? Velando y estando preparados. ¿Cómo? Orando en todo tiempo. ¿Cómo? Olvidándonos del viejo hombre. Para ser vasos de honra útiles para el Señor, necesitamos comprender que nosotros necesitamos tener ese dominio propio que el apóstol Pablo nos habla, ya que lo que detiene las bendiciones es el carácter de cada uno de nosotros. Dios mismo puede detener las bendiciones para tratar con nuestro carácter. Muchas veces el Señor tiene que suspender lo que ya nosotros tenemos, lo que nosotros hemos visto que somos capaces de hacer en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y es aquí donde el Señor quiere llevarte a que reflexiones y te des cuenta que si no está fluyendo su presencia, puede ser que tu carácter esté deteniendo las bendiciones. Puede ser que tu carácter esté deteniendo el fluir de su presencia. Las bendiciones se multiplican cuando el vaso sigue los mandatos dados ya por el Señor en estas sagradas escrituras. Hoy te invitamos, hoy el Señor te invita a que tú hagas una reflexión personal y mires a tu interior, ya que el Señor está hablando de que el siervo fiel y prudente es aquel que vela y es aquel que está preparado. Pero también habla de siervos inútiles, de siervos malos, a los cuales el Señor desechará. ¿Por qué? Porque muchas veces el carácter nos lleva a reaccionar de manera violenta, visceral, con ira, y eso hace que se pierdan muchas bendiciones. Así que el Señor quiere que nos demos cuenta que si nosotros velamos y estamos preparados, seremos para Él siervos fieles y prudentes. Oremos al Señor. Padre celestial y poderoso Dios, soberano Rey, te rogamos humildemente, Señor, que tengas piedad de nosotros y nos ayudes. Has dejado tu promesa que te irías a sentar a la diestra del Altísimo, pero no nos dejarías solos. Tu presencia, tu Santo Espíritu que está aquí precisamente para alentarnos, para ayudarnos, para revelarnos, para advertirnos, Señor, para cuidarnos, para guiarnos, para instruirnos. Es que te lo pedimos, es que te rogamos, que seas tú mismo, Espíritu Santo, el que toque nuestra vida, el que nos lleve a este conocimiento, el que nos haga escudriñar las Escrituras, pues en ellas os parece que está la vida, dijo nuestro Salvador Jesucristo, y ellas dan testimonio del Salvador. Así que te rogamos, Padre, que nos ayudes, tú que inspiraste a estos hombres a que estas líneas se quedaran para nosotros, para nuestra instrucción, para nuestra edificación, para nuestro conocimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que fluyas por esta línea, Padre, por medio de mi voz, y toques a aquel que está escuchando,
para que se prepare, para que haga un análisis personal, para que se dé cuenta que muchas veces el carácter está deteniendo la bendición. Que en el nombre de Jesús lo derribe, que echa abajo la ira, la contienda, que se olvide, Señor, de golpear a sus consiervos, sino que ahora, conforme al mandato, Señor, ame, que perdone, que aprenda a perdonarse, que aprenda a perdonar, que vele, que te ore en todo tiempo y que se olvide de aquel viejo hombre, para que en tu nombre, Señor, en tu nombre poderoso podamos alcanzar las bendiciones que tú has derramado sobre nuestra vida. Te damos gracias, Señor, y te rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo que se haga tu voluntad y no la nuestra, sabiendo que nos oyes porque eres bueno. Te damos gracias por Cristo Jesús. Amén.